A vosotros, amados hermanos, quiero pedirles tomen su lugar. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de algo muy interesante, muy importante. Claro que todo es interesante y todo es importante, pero recuerde que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habría tiempos muy peligrosos. Y precisamente no solamente peligrosos, sino también engañosos. Por tal motivo debemos hacer caso a las recomendaciones del Señor Jesucristo. Todo el tiempo Él predicaba de un tema y de otro, hablaba del amor, hablaba de la obediencia, hablaba y reprendía y exhortaba, pero siempre les recomendaba a sus discípulos, a los suyos decía: orad para que no entréis en tentación. El mundo, hermanos, está precisamente totalmente pervertido. Y le voy a decir con tristeza que esa perversión ha llegado precisamente como como si fuera un cáncer a penetrar dentro de la iglesia. Usted no me va a dejar mentir, pero porque usted se va a dar cuenta. Precisamente dentro de la iglesia hay familias que precisamente alguien de la familia es muy consagrado y llegado a la iglesia, pero la familia consta, vamos a pensar, de unos 10, y de esos 10 precisamente 2 o 1 por lo menos sigue las cosas del mundo, ¿cierto o no? Y esas costumbres, y si es una señorita, pues precisamente el mal vestir, el arreglo precisamente es totalmente mundano, y allí está en su casa, y como los demás van a la iglesia, también quiere ir así. De manera que a veces en algunas iglesias se llega a ver precisamente algunas cosas y luego no sabe uno si es una persona nueva o a lo mejor es uno de los de la iglesia que está precisamente ya siendo dañado por el mundo. Hay muchas cosas de las cuales contagian al hombre: la manera de vestir, la manera de hablar y también, hermanos, la manera de vivir. Escuchaba con tristeza precisamente el escuchar de una persona que es cierto muy alejada de la iglesia, pero anteriormente era muy allegada a la iglesia esa persona, y decía: ¿cómo estás? Pues estoy bien, estoy viendo la novela. La novela, ¿para quién se haría la novela? ¿Para los hijos de Dios o para el mundo? Va a decir alguno: pero es que a mí me gustan. Sí, me dice, no, y está bien buena. Dice, ¿a poco tú no ves de lo que te pierdes? Sí, y mi intención era exhortar. ¿Cómo ve? Llegué con otra persona también, y pues aquella persona oyó de la palabra de Dios, sabe de la palabra de Dios, pero nunca se allega a las cosas de Dios. Han pasado los años, han pasado los meses, han pasado los días y no ha sido salvo. Vea usted precisamente, y tiene que convivir con los de la iglesia porque es familia de los que son de la iglesia. Y ya perdiendo la pena, la vergüenza, se acerca y me dice: invítame una copa. Me quedo yo mirando y digo: ¿una copa? Ya me quedé mirando, pues sí, andaba un poquito alegre por allí, como dice la gente, medio descontrolado. ¿Y ahora qué pasó? Dije: ¿y a mí me pides que te dé una copa? Si yo lo que te voy a invitar es a que dejes de tomarte una copa.
cuando tú estás en tu juicio, te voy a invitar un vaso de agua, un refresco, un jugo, lo que sea, pero una copa no te la voy a invitar nunca. Yo no invito copas. Yo te invito a que regreses a la iglesia, que vayas a la iglesia, que te olvides de esas cosas, porque el camino por donde vas no es bueno y no te espera nada bueno. Hasta con tristeza digo, ha de haber dicho, qué codo, no me quiere invitar. Pero la exhortación no sirve cuando la persona está en ese estado. Y esto, hermanos, es dañado. Esto entra precisamente a muchos jóvenes, porque precisamente hay quienes les dicen, no te creas, tú eres joven, disfruta la vida, y se creen de las cosas que la gente habla, no sabiendo que esas gentes son usadas por Satanás. Es importante entonces precisamente que la iglesia, al ver que sí, en realidad Satanás filtra sus artimañas para contagiar, para contaminar, manchar a la iglesia, se ponga precisamente alerta y precisamente como un centinela, mirando la menor cosita para poder defenderse. Les contaré una anécdota para iniciar esta plática acerca de la oración. ¿Y por qué es importante que la iglesia hoy ore? Porque el diablo es astuto. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto, hermanos, precisamente no es problema de un país, es de todo el mundo en realidad. Mis hermanos que están en Sudamérica, hoy teníamos la promesa de que nos iban a estar visitando por internet nuestros hermanos de Brasil, Dios les bendiga. Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y donde quiera que llegue la palabra, es importante que la iglesia de Dios tome en serio sus pasos que va dando. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, como dijo el apóstol Pablo. Y no lo va a poder conseguir si no dobla sus rodillas y se olvida de las cosas que quitan el tiempo y que además entretienen la mente y desvían el corazón para no acordarse de Dios. Contaré precisamente la anécdota. Este era un campamento de soldados que habían precisamente acampado en un lugar para descansar, porque tenían que seguir su camino rumbo precisamente a donde estaba el enemigo, pero había problema de que el enemigo pasara por allí en cualquier momento y tenían que esperar allí varios días en aquel lugar hasta que llegara la orden. Resulta de que el general precisamente dijo, no podemos estar todos dormidos. Dice, cuando llegue la noche, uno de ustedes tiene precisamente que vigilar y estar en todo momento sin dormir, y cualquier cosa que vea o que se mueva fuera del campamento, dice, dispare y no perdone nada. Todos los soldados durmieron y al que le tocó se quedó allí mirando. Había árboles alrededor y una luna muy bonita, de manera que se veía casi, no como de día, pero se veía bien del ejército. El centinela que le tocó vigilar pasó la noche y a medianoche precisamente llegó la hora de la noche, todo estaba tranquilo. Bueno, en la mañana temprano se levantaron, el soldado estaba muerto. ¿Qué pasó? ¿Pero quién vino o cómo? Está muerto.
El siguiente día, precisamente, el general escoge otro y le dice, le da las mismas órdenes, pero cualquier cosa que veas que se mueva o haga ruido, dispara, no te detengas. Porque mira, el soldado aquí estaba y se ve que fue atacado y muerto. Ya con temor y miedo, aquel soldado pues decía, tengo que vigilar bien, porque esto quiere decir que podemos morir todos. Bueno, resulta de que pasó la noche y aquel soldado oía ruidos y ya apuntaba, pero era el sol, era el aire que meneaba los árboles y meneaba las hojas, y estaba al tanto de todo lo que se meneaba. Bien, pero todos se durmieron y el centinela continuó. Al día siguiente estaba muerto. Estaba muerto el soldado, y dice el general, todas las instrucciones que tengo que darle se las he dado y se muere alguien aquí y fue atacado. ¿Cómo es posible? Y le dice al otro, le dice, ahora te toca a ti. Tienes que obedecer, no te duermas, tienes que vigilar bien, ningún segundo. Cualquier cosa que veas, tú tienes que disparar. Y sí, aquel lugar era una selva, pero había en ese campo allí algo despejado donde precisamente tenían que esperar la orden para continuar. Y aquel soldado que había dormido ahora estaba despierto para vigilar toda la noche. Resulta de que aquel soldado estaba nervioso, pues ¿cómo que murieron uno y otro y ahora yo? Ya no sabía ni qué. Aquel soldado caminaba para allá y caminaba para acá y veía todo, y veía que los árboles se meneaban y las sombras, y cualquier sombra ya quería dispararle, porque veía que el aire era el que hacía las sombras de los árboles que se menearan, y a veces oía como ruidos, eran hojas que caían de los árboles, y él no sabía qué hacer, si disparar o qué. Ya había pasado la medianoche y ya iba para la madrugada, y si todos estaban bien dormidos, y él cada rato estaba alarmado, precisamente ya mero disparaba. Pero él recordaba lo que le decía el general: no vayas a perdonar nada, en cuanto veas algo, primero dispara. De pronto ve precisamente unas sombras como que se meneaban en los árboles. Nuevamente era el aire. ¿Y qué haré? Era el aire, porque se calmó el aire y todo quedó otra vez, se le figuraba ya algo que venía con las sombras y el aire que venía. Pero en un momento vio algo que venía y corría para allá y corría para... es un animal del campo. Y luego se quedó mirando así, contemplando. Es un perro, dice, o un coyote. Y luego se volvió a ir. Bueno, pero se acordó y dijo: el general me dijo que todo lo que viera que se muere, que le disparara. Al rato vuelve otra vez y ya se acerca más a aquel animal, ya anda allí oliendo. Y sí, era un perro, pero perro aquí no, es un coyote, yo creo. Se volvió a ir. Se acordó otra vez que le digo: tienes que disparar en cualquier cosa que veas que se mueve. Aquel animal al rato volvió y andaba allí oliendo y corriendo para allá y corriendo para acá, se iba y se venía. Cuando se va acercando, dice: no, es un perro, pero me dijo que disparara. Y ¡zas! Apunta y le dispara y lo mata. Pues todos pararon. Dice: ¿qué matas? Pues fue un perro, dice. Ya lo ven ahí. Es un perro, ¿qué? Y siguió vigilando toda la noche por si algo venía, y nada venía y nada venía. Amaneció. Cuando van viendo aquel